Bueno, bienvenidos un día más a Charlas con Startups Up. Esta es la tercera charla y hoy estamos con Carlos Pada, fundador de Nido, el Slack para jóvenes, entre otras startups que ahora nos contará. Al fin y al cabo, un aventurero del mundillo emprendedor. Hoy estoy acompañado de Marc Aldecoa y tenemos, como siempre, a los otros dos componentes. Soy Víctor y Jordi, detrás de la pantalla. Así que, para empezar, Carlos, si quieres explícanos brevemente qué es Nido y qué hacéis. Bueno, muchas gracias por invitarme al podcast. Enhorabuena por la iniciativa. Sí, como me has introducido, soy Carlos, el fundador de Nido, que es el Slack para jóvenes. Y nosotros lo que queremos dar especialmente a nuestro público, que son los clubes de universidad, es una herramienta de comunicación que sea tanto organizada, pero como divertida para utilizar. Algo que nos estábamos dando cuenta ya, especialmente en regiones como Estados Unidos, es que las comunidades de jóvenes, como los clubes de universidad, están utilizando, en vez de chats de grupos, como puede ser un WhatsApp o un iMessage y demás, utilizan herramientas como puede ser Slack, que al fin y al cabo están diseñadas muy para empresas y para equipos y no necesariamente para este mercado. Por lo tanto, decidimos coger todo lo bueno que tiene un producto como Slack, como pueden ser los canales, las cadenas, que lo hace muy organizado al fin y al cabo, pero dándole un toque más hacia lo que viene siendo las necesidades de los jóvenes. Una comunicación más visual, también darle mucho enfoque a las interacciones offline, como esto a través de eventos, etcétera, etcétera. Y un tema que hemos visto y que nos parece súper interesante es el ligar el tema offline con el online, que es un poco lo que viene a ser el tema diferenciador aquí, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, exacto. Mira, y eso está muy ligado a lo que he mencionado a Slack mucho, pero en verdad nuestro competidor más directo es uno que se llama Discord, que aquí en España no está conocido, pero sí que es una empresa multibillonaria a día de hoy. Es una startup, pero Vale. bueno. Lo interesante es que Discord sí que cogió el concepto de Slack y hacerlo más para jóvenes, pero lo enfocaron específicamente para la comunidad de gamers. Por lo tanto, está muy, muy enfocado en que todo tipo de interacción que haya entre usuarios en una comunidad sea online, lo cual tiene sentido dado su mercado. Nosotros queremos enfocarnos en lo que viene siendo las comunidades offline. Aquellas comunidades que han sido formadas en el mundo real, es decir, que los miembros se han conocido más allá del ordenador y, por lo tanto, todas las interacciones offline son importantes para ellos. Entonces, nosotros no creemos que la mejor forma para estas comunidades de interaccionar sea con dos productos distintos que ofrezca uno online y otro offline. Nosotros creemos que se puede combinar en un solo producto y ha habido productos que se han enfocado solo puramente en el offline, como puede ser un meetup.com. Lo malo es que realísticamente es un use case que no es tan frecuente. Es importante, pero no es tan frecuente. Por lo tanto, cuando se trata de satisfacer las necesidades de una comunidad offline, necesitas los dos pilares. Necesitas proporcionar la comunicación online porque es lo más frecuente, pero también darle la oportunidad a los usuarios de la comunidad para que puedan manejar esas interacciones offline siempre y cuando lo necesiten. ¿Y ahora estáis en modo beta o habéis sacado primera versión? ¿En qué stage estáis? Mira, y ahora entrando un poco a la historia del proyecto, porque, bueno, ¿Vale? sí, estamos montando Nido y esto es lo que ahora mismo estamos trabajando, pero no empezamos hace ya 2 años con un producto completamente distinto. Por lo tanto, para darte un snapshot de a dónde estamos ahora, tenemos el producto beta, estamos cerrados al público, pero ya estamos testeándolo con instituciones, especialmente de países anglosajones, como puede ser Berkeley, como puede ser la London School of Economics, UCLA y otras bastante conocidas. Estamos en una etapa muy, muy temprana, digamos, como producto, porque hemos pivoteado. Y ahí viene un poco la historia del proyecto. Y ahora, para aquellos que nos estén escuchando, que no sepan lo que es pivotear, que suena muy a jerga, es básicamente coger todo lo que has construido y te has pasado meses construyendo y tirarlo para afuera y enfocarte en algo distinto. Que eso es lo que nos pasó. Nosotros empezamos trabajando en un marketplace. Bueno, para decirlo en palabras simples, era como un Airbnb, pero entre amigos de amigos. Nosotros cogíamos las redes sociales de los usuarios a través de Facebook, sabíamos dónde estaban tus amigos y sus amigos, los poníamos en un mapa y, bueno, y en la propia plataforma tú ponías
pues si estabas dispuesto a coger a gente, dónde, etcétera, etcétera. Y tú cogías y decías, oye, me quiero ir a Tokio. Y buscabas en el mapa Tokio y te salían un mapa, todos tus amigos de amigos, y podías filtrar, quiero ver quién me pueda coger y que sea un chico. Y te salían los resultados. ¿Qué O sea, pasó es con un ese poco como producto? como un poco un couchsurfing, pero con Sí, redes de amigos, ¿no? exacto. Sí, os he dicho Airbnb entre amigos de amigos, pero si te digo la verdad, también se podría llamar un couchsurfing de amigos a amigos, porque nunca llegamos a la Vale, etapa de incluir las transacciones. vale. ¿Qué pasó? La lección principal de ese producto, bueno, ¿qué pasó con eso? Lo construimos sin ningún tipo de capital, lo lanzamos, creció a 20.000 usuarios en cuestión de semanas, levantamos un poquito de capital, estuvimos en un programa de aceleración en Israel, en Tel Aviv, que lo recomendaría a todo el mundo si están interesados. Y algo también que hicimos muy interesante, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de un producto, es lo primero que tienes que hacer es centrarte en hablar con estos usuarios, sobre todo los primeros usuarios que entran en tu producto, porque normalmente tu producto en la versión primera es bastante chapucero, o debería ser bastante chapucero. Entonces, lo que quieres saber de estos usuarios es por qué exactamente están utilizando tu producto y no cualquier alternativa ahí fuera. Eh, y la mejor forma de hacerlo es hablar cara a cara y conocerlos personalmente. Entonces hicimos un tour por toda Europa, que es donde teníamos la mayoría de usuarios. Nos metimos en un coche en Barcelona y nos fuimos de Barcelona a París, Londres, Ámsterdam, Berlín, Suiza, Múnich y de vuelta a Barcelona, solo visitando usuarios. Y bueno, aprendimos un montón. Y algo que. Y luego un poco ya cerrando un poco este tema, ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos de todas estas experiencias? Nos dimos cuenta de que sí, era un producto que estaba muy guay, la gente le gustaba, pero no era muy escalable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo era un mix entre un producto social y un marketplace. Cuando eres un mix de dos productos distintos, al final no sabes en qué métricas deberías enfocarte. Porque un Ya. marketplace pues, se centra en transacciones, un producto social en retención y en engagement, y como éramos un mix, no había nada claro que podíamos enfocarnos. Entonces, al final, no había liquidez para ser un marketplace y no había retención para ser un producto social. Entonces, decidimos enfocarnos en el lado social, que era un poco lo que nos apasionaba a nosotros, y nos fue bastante fácil hacer el pivot porque ya esta oportunidad que vimos con Nido la habíamos visto a través de nuestros propios usuarios del producto anterior. Nos habíamos dado cuenta que estos usuarios que eran jóvenes, al fin y al cabo, de 18 a 24 años, todos se quejaban de las aplicaciones de comunicación de grupo que utilizaban y decidimos construir una nosotros. Hablando justamente de esto, de el decidir y el pivotear un poco, nos gustaría saber cómo es que montáis la base en Barcelona, pero os centráis en buscar países anglosajones, es decir, ¿por qué vuestra base es jóvenes? Que eso ya lo acabas de explicar y tiene sentido, pero ¿cuál es la diferencia de decir, ostras, la sociedad de jóvenes de X país nos encaja muchísimo más que aquí en Barcelona, por ejemplo? Sí, o sea, es básicamente cultural. Nuestro mercado inicial, una vez más, es clubes de universidades y sociedades de universidad. Sí que es verdad que en España y en países europeos las universidades tienen clubes y sociedades también, igual que en los países anglosajones, pero no hay tanta cultura, no hay tanta de comunidad en estas clubes y asociaciones. La gente se une un poco por X, Y, Z, no necesariamente para Vale. buscar un vínculo con otra gente y no se lo toman tan en serio. Entonces, eso fue un punto clave y ahora un poco, bueno, lo que te extraña ahora es decir, bueno, si tu mercado está en los países anglosajones, ¿por qué estáis en España? Bueno, nosotros previamente estábamos en San Francisco, donde estuvimos unos meses trabajando seguíamos trabajando en el anterior producto y lo que pasa es que era muy caro estar ahí, muy, muy caro. Sí que es verdad que es un sitio donde puedes hacer conexiones que al final te pueden cambiar el rumbo de la empresa de un día a otro, pero los ingenieros te pueden costar 200.000 euros al año. Entonces, nos volvimos a Barcelona porque somos de España y porque decidimos que, de hecho, el ecosistema de Barcelona es muy bueno ahora mismo, está creciendo mucho, está habiendo cada vez más inversiones, más startups
y es especialmente bueno para tener un equipo de desarrollo, porque los ingenieros españoles son muy buenos, diría que no tienen nada que envidiar a los americanos y bueno, Y y el entonces coste es tienen, mucho menor, ¿no? y claro, te sale mucho más coste eficiente porque vivir en España es más barato, no porque necesariamente sean Exacto. más tontos y cobren menos, es porque no necesitan tanto dinero. Y entonces tiene sentido, porque nosotros trabajábamos remotamente, centrarnos en poner la base en Barcelona, crecer el equipo ya desde Barcelona y bueno, y ahí ahora cuando podamos, nos toca pues viajar mucho, tanto a ver usuarios como de cara a inversores si queremos levantar levantación de capital en Estados Unidos, Inglaterra u otros países. ¿Cómo enfocáis las diferencias del mercado anglosajón y del mercado americano? Porque sí que es verdad que en cuanto a la cultura de las universidades y de los colleges, tiene que haber bastantes diferencias en el modo de vida de universitarios de Estados Unidos. ¿Enfocáis de alguna manera en la construcción del producto estos dos mercados que sean diferentes? Sí, o sea, lo necesitas. O sea, no puedes. Probablemente el producto no tenga. Nos estamos enfocando una vez más en anglosajones, pero probablemente si quisiéramos enfocarnos en el español, tendríamos que enfocar el producto de una forma distinta. Hay diferencias culturales y a día de hoy diría que la mayor diferencia es el tema del idioma de la aplicación en sí. Todo está en inglés y lo cual tiene sentido. No hemos llegado a hacer ningún otro cambio que digamos, oye, esto funciona en América o en España. Generalmente hablando, sí que es verdad que los americanos tienen más cultura de adoptar nuevas tecnologías o adoptar nuevos productos. Yo creo que históricamente hablando se puede ver que los países del sur de Europa, pero no solo del sur de Europa, pues yo vivía antes en Sudáfrica siguen utilizando Facebook como locos, en Australia. Ahora te metes en Estados Unidos y no utilizan tanto Facebook los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya empiezan a adoptar los nuevos productos, que ya llegarán a España un poco más atrás. Entonces yo creo que culturalmente, primero, lo que decía anteriormente, es un mercado donde el sentido de comunidad en los clubes y sociedades de universidad es mucho más alto y mucho más fuerte. Punto número dos es el tema general de que son mucho más abiertos a la hora de adoptar nuevos productos. Y Y... ¿Sí? No, dime, perdón, que he cortado. No, no, dime. Precisamente esto que comentabas de construir un producto para testearlo en un mercado como puede ser Estados Unidos, pero luego intentar también desarrollarlo y crecerlo y escalarlo aquí en España. ¿Cómo hacéis el approach de intentar construir un producto para un mercado, pero teniendo en mente que lo queremos hacer crecer aquí también? Queremos hacerlo crecer, o sea, nuestra ambición, digamos, más de cara a visión es crecerlo en España, en Europa, por supuesto, pero no está en nuestros planes de corto plazo. Nosotros estamos construyéndolo desde España, estamos enfocados en el mercado anglosajón. En el momento que vendrá a medio plazo de expandirnos y de hecho de verdad poner un enfoque en crecer la base de usuarios en la parte europea o española, pues se tomarán las medidas adecuadas. A día de hoy queremos simplificarlo y estar puramente enfocados en el objetivo inicial, que es el mercado anglosajón. Perfecto. Bueno, doy paso a Marc, que va a volver a entrar aquí. Mientras hacemos la transición, Carlos, Vale. me gustaría hacer transición también a un poco lo que hablabas de lo de Tel Aviv, lo que recomendabas un poco, y ya puesto a explicar experiencias que sean un poco externas a lo que es Nido, si nos podías Sí. hacer un recorrido de un poco tu trayectoria, ¿no? Lo de desde qué estudiaste, las Vale. startups que creaste a lo largo y cómo acabas en Sudáfrica en una de esas de las startups que más crece del país, ¿no? Sí. Mira, yo soy de Madrid y empecé a estudiar la carrera en la Carlos III. Estudié en inglés, o sea que no tiene mucho que ver con lo que me enseña en tecnología, pero sí que me gustaba desde que empecé la carrera. De hecho, a los 18 años, que estoy hablando ya hace 8 años, que me parece ya mucho, pero hace 8 años el tema de startups no era tan popular como es ahora. Y algo que yo hice con un buen amigo mío fue montar lo que venía siendo un marketplace para trabajos académicos. Es decir, que tú
Cogías, te metías en la página y decías, oye, necesito hacer un trabajo de historia de 8.000 palabras de este tema con esta bibliografía y estoy dispuesto a pagar 50 euros. Y por otro lado, pues había gente que los hacía y nosotros llevábamos una comisión. Esto obviamente es un concepto muy polémico y lo fue. Levantamos bastante... Tal cual lo lanzamos, salimos en El Mundo, en El Confidencial, en Televisión Española, todos criticándonos, pero nos vino muy bien porque crecimos como la espuma. O sea, es lo que dicen, que es mejor que hablen mal de ti que no hablen. Pues fue puramente eso. Porque los padres no se criticaban, pero los hijos se metían a Y una utilizar. pregunta, Carlos. Dime. En, e- en ese momento existía el Rincón del Vago, existía algún tipo de plataforma similar Sí, sí, y claro. cómo fue el boom. El Rincón del Vago, claro, estaba más que solidificado para aquel entonces. Lo que pasa es que el Rincón del Vago era un poco más versión Wikipedia, de que tú te lo tenías que hacer, que vale, eras un vago y te tenías que copiar y pegar lo que encontrabas en el Rincón del Vago, pero, pero es que nosotros hacíamos un servicio de que te lo hacían, pero exactamente como querías, que decías, oye, es que quiero pagar 50 euros a aquel que me haga exactamente lo que necesito. Y te lo daban, sin Ya. tú coger y meterte en lo existente, en el rincón del vago y copiar, pegar, etcétera, etcétera. O sea, era una versión más personalizada, digamos. Más cara, pero personalizada. Y Y aparte había el tema de la monetización, ¿no? Que era un Claro. poco, entiendo, la crítica de la que salía, transaccional. ¿no? Sí, sí, claro, o sea, la monetización era puramente transaccional. O sea, y nosotros poníamos como cualquier marketplace, nosotros poníamos en contacto un público que necesitaba que no tener un trabajo hecho y otro público que necesitaba, que quería ganar dinero haciendo trabajos. Y es evidentemente algo que yo creo que todos de nosotros hemos visto pasar alrededor nuestro en el colegio y en la universidad. Y esto no es solo aplicable a España, pero también aplicable a cualquier parte del mundo. Y evidentemente tenía sentido económico, pero era muy polémico. Y bueno, ya un poco ya yendo más para adelante, lo bueno que tiene la Carlos III, cambiando de tema, es que eh, te dejan estudiar primero y segundo en Madrid, pero luego te puedes ir tercero y cuarto fuera, si quieres. No sé si lo seguirán haciendo, pero espero. Porque yo lo hice. Y me fui en tercero a Sydney y a cuarto a Hong Kong. Y la verdad es que eso fue una experiencia espectacular. Ya me di cuenta que, bueno, que yo también quería enfocar mi carrera profesional más al extranjero. No porque no me gustaba España, sino porque veía que yo personalmente crecía más. Era más desafiante, pero también al mismo tiempo crecía más en el extranjero. Y hablando del desafío, cuando acabé la carrera en Hong Kong, dije, ¿dónde puedo encontrar más desafío que en Asia? Digo, bueno, pues me voy a África. Y me fui a África ya enfocado también en buscar un trabajo más en el mundo tecnológico, que era ya también en cuanto a industria. No tenía mucha idea de exactamente qué quería hacer, porque yo al fin y al cabo, yo sabía que en 10 años vista, como mucho, quería ser fundador, pero quería meterme en una startup y ahí es cuando me metí en una startup que el día que me metí no tenía ni logo y que estaba dentro de un Venture Builder, que es básicamente como una especie de incubadora que les dan dinero, oficina y recursos para que la creen a toda leche. Y nada, y lanzamos o sea, no me metí como fundador, me metí como el empleado, el primer empleado. Y la verdad es que fue muy bien la empresa. La empresa no tenía nada que ver con, con, con el marketplace que estaba explicando de estudiantes, ni con Nido ahora. Era básicamente una plataforma donde podías vender coches de forma online y que nosotros teníamos la logística preparada para... o sea, nosotros comprábamos los coches de personas de forma online, o sea, de forma muy eficiente para el consumidor, para que vendiera el coche rápido y seguro, y nosotros con estos vehículos los vendíamos a empresas que necesitaban vehículos y toda la logística estaba planeada pues de forma que todo el proceso tardara 2, 3 días. Por lo tanto, era una empresa muy complicada de montar porque era un B2B2C y aprendí un montón. No necesariamente la industria de mi vida, el mundo de venta de automóviles, pero aprendí muchísimo. Pero llegó un Y, momento que ya éramos... ¿Eh? no, ¿Sí? a mí lo que me alucina un poco es que todo esto pase en un país como Sudáfrica, ¿no? Que, o sea, sí que hace 40 años que salieron un poco de donde estaban, pero que están un poco a años luz en cuanto a precisamente esto, ¿no? A todo lo que es digitalización, startups, sí que en Ciudad del Cabo puede que sea un poco más, pero Sí.
No sé, explícanos un poco qué diferencias más obvias, ¿no? O qué dificultades encontraste ahí. Eh, bueno, yo diría que, primero de todo, el mundo tecnológico en África está muy en auge. O sea, hay que ir a verlo para creérselo, pero si te metes en sitios como Nigeria, como es Johannesburgo, como es Ciudad del Cabo, hay mucha innovación pasando y yo creo que va a traer cosas muy positivas y va a convertir el continente en uno completamente nuevo en 20 años vista. Eh, Cosas que vi de diferencia. Mira, esto pasó, esta empresa que estoy hablando, que me metí, no era nada nuevo, no estaban innovando en el concepto, era un concepto que ya funcionaba muy bien en Europa, que funcionaba muy bien en Estados Unidos, que funcionaba muy bien en Asia, y lo traían en África. Entonces, un poco las startups que están creciendo mucho en África son aquellas que no necesariamente son extremadamente innovadoras, que no se hace en ningún otro sitio del mundo, sino que utilizan algo que funciona en otra región y lo llevan a esa región. Muchas veces funciona y otras veces no, porque es algo que también aprendí en la empresa, que lo importante que es las diferencias culturales, que venía un poco a lo que estábamos hablando antes de Nido. Eh, Al final, cuando montas una empresa y ya te empiezas a acercar tanto a tu consumidor o tu usuario o aquella persona que esté utilizando tu servicio o tu producto, te das cuenta de cosas muy profundas y esas cosas tan profundas no tienen nada que ver en distintas culturas. O sea, por ejemplo, en Sudáfrica, cuando se trataba de vender tu vehículo, algo que era extremadamente importante para el usuario era el precio que vendía el coche, que resulta muy obvio. Pero eso, a lo mejor, en una región como es en Europa, los consumidores están dispuestos a venderlo por un poquito menos teniendo otros beneficios, como puede ser venderlo rápido y venderlo de una forma segura. En Sudáfrica no. En Sudáfrica yo lo quiero vender al máximo y el resto es mucho más secundario. Entonces, claro, al final, todos estos aspectos que otras empresas están aplicando en otras regiones, al final no encajan exactamente cuando quieres replicar un concepto en otra región. Tienes que también hacer un poco de cambios ahí. Qué pasada. O sea, y de ahí saltas directamente a fundar lo de Nido, pero ¿cuál es el salto? O sea, es decir, ¿cómo conoces Sí. al cofundador Carlos? ¿Cómo llegas de San Francisco a Barcelona? Un poco estos tres últimos saltos para cerrar el círculo. Sí, sí, porque puede dar un poco de... Es un poco extraño meter tantas regiones en una historia. Pero sí, o sea, yo conocí, y como he mencionado antes, estuve estudiando mi último año de carrera en Hong Kong y es ahí donde conocí a Carlos, que es mi cofundador actual y mejor amigo también. Nosotros nos conocimos ahí, él es español también y bueno, viajamos un montón ese año, nos volvimos muy amigos y al final compenetrábamos muy bien porque teníamos las mismas pasiones, a él también le gustaba mucho el tema de la tecnología. Y cuando acabamos ese año, yo era mi último año, pero no era el suyo. Él tiene un año menos que yo y todavía tenía que acabar la carrera. Por lo tanto, no hablábamos nada de qué íbamos a montar en el futuro, pero como que teníamos una sensación de que como nos compenetrábamos tan bien, que algún día nos gustaría montar algo. Lo que pasa es que tampoco lo queríamos forzar como tal. Y nada, seguíamos obviamente en contacto. Yo en Sudáfrica, él luego después fue a GoPro, a las oficinas de Múnich. Él llevaba marketing en GoPro y luego después, después de estar un año en GoPro, se fue a Australia, a Melbourne, donde acabó la carrera. Fue ahí cuando estaba en mi segundo año en Sudáfrica, él estaba en su año en Melbourne y ya empezamos a hablar bueno, de esta idea un poco loca que teníamos, de lo que hablaba antes del couchsurfing entre amigos de amigos, que estaría muy guay intentarlo aunque sea y bueno, y también ya de forma personal él estaba acabando la carrera y le gustaría entrar en un proyecto personal y yo por otro lado yo también estaba pensando ya en buscar una nueva oportunidad ya que me notaba ya en la empresa donde estaba que ya no estaba creciendo tanto como quería. Y fue muy simple, o sea, dejé mi trabajo y me mudé de Sudáfrica a Melbourne, que se dice rápido, pero yo por aquel entonces en Sudáfrica yo ya tenía mi casa, yo tenía un coche, yo tenía novia. Bueno, la novia la sigue conservando, pero no es necesariamente algo fácil. Y no teníamos nada.
nosotros no teníamos nada, no teníamos, o sea, es que prácticamente ni el nombre. Creo que el nombre a lo mejor sí lo teníamos, pero ya está. Entonces, bueno, me mudé a Melbourne, que me mudé con la Working Holiday, que es un visado que dan a los españoles de un año que te dejan trabajar en Australia. Y nada, yo trabajaba en Australia un poco de lo que podía para ganar dinero y poder comer. Y de lado, pues trabajaba en el proyecto para poder sacarlo lo antes posible. Y eso es lo que hicimos. Oye, y contabas que lo empezaste con Carlos, ¿no? Con un amigo. Muchas veces la Sí. gente se pregunta al empezar una empresa, "Hostia, vale, o sea, lo haré con un amigo, ¿vale la pena hacerlo? ¿Es muy arriesgado? ¿Lo recomendarías tú que lo has vivido?" Buah, es delicado, ¿eh? Es delicado porque yo con Carlos me está yendo muy bien, pero entiendo por qué mucha gente no lo ve tan claro. Porque al final, o sea, yo creo que te puede salir, o sea, si empiezas una empresa con un amigo, es arriesgado. O sea, eso punto número uno, es arriesgado porque o puede ser tu cofundador ideal, es decir, montar una empresa con un amigo y de verdad yendo bien es perfecto, o te puede destrozar la amistad. Entonces, yo creo que ya llega un momento en el que yo lo empezaría con un amigo que conoces muy, 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 muy bien y que has vivido experiencias, a lo mejor no de montar otra empresa, o sea, eso sería lo ideal, pero que has vivido experiencias a lo mejor un poco peculiares con esa persona, que has visto ver cómo funciona esa persona en esas situaciones. Yo con Carlos, por ejemplo, había viajado muchísimo. O sea, yo con Carlos estuvimos, por ejemplo, un ejemplo, estuvimos por más de medio mes, no, 3 semanas conduciendo por todo el desierto de Namibia sin ver a nadie, en un coche, solos, con dunas, ya está. Solo hablando con esa persona, con ruedas pinchadas en medio de la nada, pasando hambre y sed. Claro, al final ves 3 semanas de eso con una persona, ves una cara de la persona verdadera, de verdad, cómo es la persona. Y te das cuenta bueno, lo puedes extrapolar a una situación de trabajo. Oye, que se pincha la rueda, ves la persona que se enfoca en solucionarlo, en traer soluciones a la mesa, no en volverse loco. Al final es una situación de negocios, te pasa algo, oye, no entres en shock, hay que solucionarlo, haces un breakdown de las soluciones, etcétera, etcétera. Entonces, nos conocíamos, yo creo que el hecho de haber viajado muchísimo nos ayudó a entendernos muy bien y y bueno, ya saber cómo iba a ser en un sitio de negocio. Entonces, resumiéndote mi respuesta, diría que a cualquier persona de ahí fuera que quiere montar una empresa o se lo esté pensando con un amigo, ante todo tienen que tener claro que es arriesgado y para eso en cualquier contexto y que te estás arriesgando a perderle como amigo, pero si le conoces suficientemente bien, es lo mejor que puede pasar poder conseguir una empresa con alguien al que te gusta personalmente y que esté también amigo tuyo. Qué guay, muy buen consejo. Oye, y antes decías, ¿no? Conocer a la persona en una situación crítica. ¿Cuál dirías que ha sido de los momentos más críticos hablando desde el punto de vista de fundador, eh? Sí, ya de empresa. Em, bueno, un momento bastante crítico fue cuando estábamos en Israel todavía y nosotros estuvimos en Israel intentando levantar capital. Nosotros nos habían advertido que levantar capital desde Israel es complicado si no eres de ahí, etcétera, etcétera, pero nosotros también estábamos levantando de Europa, pero un poco a través de videollamada. ¿Qué pasó? Que es complicado y esto es algo que seguro que se dan cuenta muchos fundadores a día de hoy con el COVID. Es complicado establecer una relación con inversores a través de una videollamada. Entonces, con los inversores en Europa no nos estaba yendo muy bien, o sea, nos estaba yendo relativamente bien, pero no para cerrarlos. Y en Israel, pues bueno, por tema cultural tampoco estábamos en situación de cerrarlo hasta que el último día en Israel nos reunimos con un fondo que ya estábamos en contacto y se vino la CFO y bueno, y los partners nos dijeron, os damos toda la ronda. La CFO mandarle todo y nada, y feliz Navidad, porque eso era justo unos días antes de Navidad. Y bueno, nosotros nos fuimos de Israel, pues bueno, pletóricos. Dijimos, bueno, lo hemos conseguido, hemos levantado la ronda y encima inversores geniales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que 2 semanas después, y esto es un consejo general para todos los fundadores ahí fuera que estén levantando dinero, la ronda nunca está cerrada hasta que tienes el dinero en el banco, por mucha firma, por mucha confirmación que te den, se nos tumbó la ronda.
por tema del PIS, del fondo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que teníamos 3 semanas de cash en el banco. Ya está. Y me vi en la situación en la que nosotros ya teníamos equipo, o sea, no éramos solo los fundadores, teníamos a 3 personas más en el equipo y había que pagarles. Entonces nosotros le dijimos, mira, o sea, yo no voy a decirles que busquen otro trabajo porque tampoco quiero que se vuelvan locos, pero joder, o sea, si de aquí a 10 días no veo algo claro, que por aquel entonces no tenían nada en la mesa en cuanto a inversores, me va a quedar otra que llamarles y decirles que busquen otro trabajo. Tampoco le quieres dejar de calle de un día para otro. Y cosas de la vida. Mandamos un email típico de MailChimp a los usuarios de marketing y contestó un usuario que no tenía la demografía de nuestro usuario normal, porque era un tío de unos 50 años. Nos decía, oye, mi hija os lleva siguiendo mucho tiempo, yo también, si alguna vez necesitáis dinero, avisadme. Un hombre de Estocolmo que se llama Thomas, que volé a Estocolmo al día siguiente y levantamos la ronda, justo antes de la ronda entera, además. Pero literalmente días antes de que se nos acabara el dinero del banco y tener que deshacernos de todo el equipo. O sea, que eso fue unos días intensos. Wow. Vaya historia. Así que nada, nunca se Oye, da ¿y nada esta por perdido persona hasta de que está por Suecia? perdido. ¿Eh? Estas personas de Suecia no las conocíais de nada, ¿cómo os habían conocido? ¿Tiene algo que ver con el roadshow por Europa o...? No, la verdad es que no. Y eso que en el Roadshow por Europa nosotros conocimos un montón de inversores en cada ciudad, les seguíamos mandando updates, lo típico que es hacer una ronda de inversión o cuando quieres mantener a los inversores actualizados, pero no fuimos hasta Estocolmo. O sea, íbamos en coche, ¿no? O sea, para llegar a Estocolmo iba a Claro. ser un lío alucinante. En Estocolmo no habíamos ni siquiera intentado suerte, no estábamos en contacto con ningún inversor ni nada por el estilo. Este inversor específico, de cómo le conocíamos, fue porque, y una vez más, que nunca se sabe, que es lo que hace un poco interesante el tema, la vida entera en general, es que Carlos había conocido a su hija en Australia en unas copas y le había contado, pues, lo que estaba montando, que por aquel entonces era cero, era una idea, pero ya se sabía, lo único que se sabía es que le íbamos a ejecutar. Porque dice, sí, mi cofundador se va a mudar a Australia, tal, pero bueno, sí, queremos montar esto, y a ella le había gustado mucho y se lo había dicho al padre. Y esto en etapa de idea, y al padre le encantó. Y en incógnito, porque nunca supimos nada de él, nos seguía por las redes sociales, nos veía cómo íbamos haciendo progreso en el producto, etcétera, etcétera, y dio la casualidad de que nos contactó justo en ese momento, que nos hubiera contactado a lo mejor 2 meses después, y hubiera sido un problema. Porque hubiéramos perdido el equipo y nada, antes de cerrar la ronda le llegamos a conocer en persona porque yo volé a Estocolmo, pero no teníamos mucha relación personal preexistente. O sea, nos estuvimos varios días juntos en Estocolmo y estuvimos juntos bastante tiempo, pero ya está. Y eso es un poco lo que yo creo que esto debería aprender bastante gente, los inversores, os digo la verdad, porque yo siempre estaré agradecido con Thomas, o sea, son mis inversores, pero también mis advisors, hablo con ellos frecuentemente, no sé, es él o su grupo de angels. Y yo creo que eso es algo que falta mucho en el mundo de inversión y es muy necesario, que es la sangre fría. Es la de no jugar tanto en qué está en el beneficio del inversor, pero también jugar al favor de los fundadores. Y eso es algo que, por ejemplo, hay un fondo que se llama NFX, que es de Silicon Valley, que acaba de saltar un programa, que es decir, mira, sabemos que todas las startups ahora necesitan capital, porque no hay dinero en el mercado, y todos los inversores les están dando largas o le están haciendo el proceso incluso más largo. Nos comprometemos a daros, a que apliquéis por nuestra página web y en 3 días máximos contestamos con que sí vamos a invertir o que no. Y si decimos que sí, os metemos 1,5 millones en el banco en cuestión de 2 semanas. ¿Por qué? Porque tienen sangre fría. O sea, saben que el tiempo va en contra de los fundadores a día de hoy y que tienen que ser rápidos si de verdad quieren ayudarles. Y al final, la mejor forma de ser buen inversor es que genuinamente quieras ayudar a los fundadores. Porque los fundadores hablan entre ellos y al final te van a dar la buena reputación.
este es un punto un poco difícil, ¿no? Porque Tú al eres final un inversor, por eso fondo, mismo. no, no lo digo porque un fondo, a lo mejor un business angel es más fácil, ¿no? Pero un fondo tiene personas detrás a las que, bueno, que eres responsable de las decisiones que tomes Sí. con ese capital, ¿no? Y, y No, tiene muchas que venir de veces arriba. incluso, En un fondo tiene que venir de sí, arriba. O sea, tú como analista no puedes proponerlo a la NAI, probablemente. Pero, pero si los O partners... sí, pero tiene que encajar dentro de los parámetros, entiendo, ¿no? Es decir, que tú mm, puedes, que te guste mucho la idea, pero tiene que encajar dentro de la filosofía claro, del fondo, ¿no? hay una, en teoría, sí, en teoría hay una tesis de inversión y todo esto, pero aparte, esto lo decía también porque ahora justamente es un momento así, ¿no? Como comentabas, hostia, eh, hay startups que están en un momento crítico y que necesitan inversión y esto ligándolo un poco con Nido, ¿no? Y de repente los inversores piensan, hostia, vamos a intentar invertir en lo más seguro, ¿no? Como decías, sin arriesgarse muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, ligándolo con Nido, cuando tienes un proyecto que se trata tanto de crecer en volumen y que a corto plazo no va a monetizar, ¿cómo enfrentas la relación con un inversor? Al final, al final la base de todo negocio, de cualquiera, desde una panadería a un Google, es LTV menos CAC es mayor de cero, ¿no? O sea, eso es lo básico, ¿vale? Entonces, Paréntesis, antes para los que nos oyen, antes lo has dicho súper bien y nos gusta un montón porque tenemos justamente un segmento que es explicaciones de métricas. Ahora que has usado estas dos abreviaciones, ¿te sí, importa? perdona. Vale, el LTV, Lifetime Value, ¿cuánto dinero puedes sacar de un usuario? CAC, coste de adquisición, ¿cuánto te cuesta adquirir ese usuario? Por lo tanto, como es obvio, pues si yo de Mark me cuesta traer un Mark a mi plataforma 5 euros, pero sé que de un Mark puedo sacar 7, pues mi negocio tiene sentido, porque tengo 2 de margen, ¿vale? Si me cuesta 5 a traer un Mark y de Mark puedo sacar 3, pues no me va a ser rentable centrarme en Marks. Entonces, es muy simple, pero entonces ahora contestando a tu pregunta y partiendo de esa base como todo negocio, lo que a mucha gente le cuesta comprender de los productos sociales es, no, pero tardan mucho en monetizar, no, pero porque nunca monetizan quizás. Al final, si consigues construir un producto social que de verdad da valor al usuario y por lo tanto, si es un producto social que da valor, lo consigues retener de forma frecuente al usuario, al final lo que haces es que ese CAC sea cero o casi igual que cero. Entonces, al final, el LTV, o sea, cuánta pasta está sacando el usuario, si sabes que una persona vuelva a tu aplicación diariamente sin costarte un duro, al final sabes, tú como inversor, que lo vas a poder monetizar y que este negocio va a tener sentido a la larga. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener una mentalidad más de largo plazo, en el decir, oye, tenemos que, para que esto funcione como empresa, hablando de un producto social en general, hay que romper esto en objetivos. No podemos coger y empezar a intentar monetizar desde el día uno. Hay veces que sí, hay productos sociales que monetizan desde el día uno y les va bien, pero hay muchas veces que no. Es decir, lo primero de todo tenemos que enfocarnos en que tenemos que conseguir un producto que de verdad está alineado con las necesidades del usuario. Que en un producto social muchas veces no tiene nada de relación con lo que viene siendo el modelo de negocio. Eh, y luego, punto número 2, tenemos que enfocarnos en que esta retención de usuarios sea óptima, que estamos seguros de que nuestros usuarios vuelven a nuestra aplicación diaria o semanalmente, consistentemente. Y tercera, monetizarlos. Esto nos va a llevar paciencia. Ahora, esto se convierte en un negocio rentable a largo plazo y lo que hace un producto social es que es muy escalable. De hecho, dicen que los productos más escalables del mundo son los sociales, porque no representan nada offline, no necesita customer service ni nada por el estilo. Entonces, requiere una mentalidad mucho más ambiciosa de decir, oye, soy capaz de visualizar estos objetivos entre medias hasta que llegamos al punto de monetizar esta base de usuarios y estoy dispuesto a esperar a que se monetice.
Y esto no es algo que entra en los parámetros de inversión de muchos fondos, de muchos inversores, y no es porque no sean inteligentes, ni mucho menos, es que es una tesis distinta y normalmente, en general, los inversores que invierten en productos sociales tienden a ser los que tienen más capital. Hay mucha más inversión en productos sociales en Estados Unidos que en España, y una vez más, no porque los americanos sean más listos que los españoles, es porque son productos que son muy go big o go home. O sea, se convierten en multibillonarios porque son tan escalables que si de verdad construyes el producto correcto, que lo retiene correctamente, creas un valor enorme, pero claro, hay muchas empresas que se quedan a medias porque no llegan hasta el final del funnel requiere mucha paciencia, requiere mucho expertise, requiere mucho capital también hasta llegar a ese momento. Y por eso yo intento, cuando hablo con los inversores, que comprendan que esto no es, cuando miras un producto social como Nido, no es mirar el deck de la misma forma que ves un B2B SaaS. No, es un concepto distinto y diría que igualmente, o sea, las dos son empresas. Lo que pasa es que una va a tardar más tarde a monetizar que la otra. Ya está. Y justamente comentabas esta diferencia con Estados Unidos, ¿no? Como que ahí, en este sentido, se tiran o confían o entienden mejor los modelos, ¿no? Como decías tú. Y aparte han visto casos de éxito. ¿Qué crees que le Claro. falta a España para entrar en eso? Pues mira, como decía, no es porque son más listos que los españoles, porque tienen más capital. Entonces, al final yo creo que el ecosistema español está en auge, pero está en auge no desde hace tanto. Entonces, todos los fondos que a día de hoy están en funcionamiento son fondos de un tamaño bastante reducido comparado con los americanos y por lo tanto a lo mejor no se enfocan tanto en unas exits de 40x, de 100x, de incluso 10x. A lo mejor buscan un exit de 4, 5, 6x y se van tan contentos a casa con esa inversión. Eso no les vale a los americanos, o sea, eso. Entonces, claro, un español ve un proyecto y dice, vale, si tengo qué sé yo, me estoy inventando aquí los benchmarks, tienes un 20% de posibilidad de tener un 4x, o ves otro y dices, tengo un 10% de conseguir un 12x, va a lo mejor el de 4x. Y económicamente no tiene tanto sentido, porque técnicamente, o sea, sí, hay menor probabilidad de conseguir 12x, pero joder, es el triple. Pero claro, es que no quieren estar seguros de que los fondos que han levantado a día de hoy pues tengan retornos, y a lo mejor no son los retornos de enormes, pero que tienen retornos para poder levantar el siguiente fondo que sea más grande y llegar a un momento que va a haber mucho más capital en el ambiente y van a tener la disponibilidad de estos inversores de hacer estas inversiones un poco más ambiciosas y más alocadas, digamos, de decir, oye, pues voy a meter pasta en esta empresa que a lo mejor me da 100x en cuestión de 4 años. Entonces, yo diría que es capital, una de las cosas, más que expertise en general. Es capital y bueno, y lo que has dicho tú también tiene mucho sentido. Hay casos de éxito, por supuesto. O sea, a día de hoy, una empresa que se parezca un poco a Globo, un inversor ya la ves, piensa un poco en Globo y ya pues ya se imaginó a éxito. Claro, o un Cabify, ¿sabes? Estas empresas, claro, en una empresa social no hay tanto para comparar. Entonces, es mucho más opaco. Sí, la gente sabe que Facebook es Facebook y que Snapchat y que Tinder, etcétera, etcétera, pero en verdad no tienen ni idea de las historias detrás, no saben mucho cómo construir esos productos, no saben de verdad cómo monetizan también, entonces al final prefieren no meterse. Por lo tanto, yo creo que son tres cosas en general, para resumirlo todo. Capital, que yo creo que es el más importante, casos de éxito para poder compararse y bueno, y el tercer eslabón, que yo creo que viene con los casos de éxito también, es un poco de expertise de cómo funcionan estos productos para poder entenderlos de forma mejor. Dicho esto, sí que hay inversores en España que invierten en productos de este estilo, pero en términos generales sí que es una categoría que no es tan popular, digamos. Y yendo justamente a lo que dices, ¿no? A la popularidad y a cómo el inversor lo entiende, ¿cómo cuando haces el pitch, cómo intentas explicar que tus competidores son pues las grandes plataformas que todos usamos el día a día, ¿no? Y el proceso que
tardas en construir un network effect y lo importante que es, ¿no? O sea, lo que decías un poco antes, que no es tanto el valor a corto plazo, sino el network que creas alrededor, ¿no? Y cómo lo Sí, justificas diciendo, exacto. ostras, queremos crear el siguiente WhatsApp. Yo creo que lo de la competencia, cuando montas un producto, cuando explicas la competencia que tiene tu producto y pones ejemplos como Facebook o como pones ejemplos como, yo qué sé, players muy grandes, WhatsApp, yo creo que los inversores que más saben del tema, y también depende un poco de cómo quieres enfocarte a ellos. O sea, si yo te digo, oye, voy a crear una aplicación de comunicación de mensajería entre amigos y va a ser como WhatsApp. Pues claro, le dicen, tío, está WhatsApp, no hagas eso, ¿sabes? O sea, no me estás demostrando que eres ambicioso, me estás demostrando que eres tonto. Pero o sea, si de verdad tiene sentido tu tesis comparada con las competidores, da igual que sean muy grandes. De hecho, puede ser incluso algo positivo. En plan, si de verdad, o sea, por ejemplo, poniéndote nuestro ejemplo, pues uno de los mayores competidores que tenemos, Discord, una empresa que levanta cientos de millones de euros, que en cuestión de 5 años tiene valoración de más de 3 billones, pero tiene una tesis muy distinta a la nuestra. O sea, Milan hace lo mismo, pero es una tesis de puro online, nosotros son más comunidades offline. Pues al final dices, sí, es un competidor, tiene un producto muy sólido, pero joder, o sea, es una empresa de valor de 3 billones y al final tú estás aplicando lo que se ha aprendido de ese producto con una tesis distinta. Es decir, que este producto no solo no es necesariamente tu competidor hiperdirecto, sino que está demostrando que un producto como el tuyo puede convertirse en algo multibillonario. O sea, que puede ser algo positivo. Y luego lo de Network Effect y de crear una red y tal, al final, para crear un valor de red, la red no necesita ser enorme. O crear un efecto de red no necesita ser un Facebook. Yo si cojo y te tengo a ti y a tu grupo de la universidad en mi plataforma, ya he creado un Network Effect. Ya sé que si tú ves a otra aplicación, a ti como usuario te va a costar llevar tu grupo a la otra aplicación. Por lo tanto, hay que ser muy estratégico a la hora de crear estas redes. No es cuestión de cuanto más grande mejor. Sí, obviamente, cuanto más grande, más defensibles, pero es cuestión de saber qué redes afrontarte primero y hacerlos y estar muy enfocado. Por eso nosotros, a pesar de que yo digo, como acabo de decir, por ejemplo, lo de que queremos enfocarnos en comunidades más offline y demás, que es un término muy genérico. Mi mercado son clubes de universidades. Y de hecho, probablemente se acabe reduciendo incluso más a un tipo de clubes de universidad, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, investigando cuál es la categoría de club de universidad en país anglosajón que queremos enfocarnos al principio. Y cuando lanzaremos campus por campus. Esa es la forma de crear Network Effects. Es siendo muy, muy, muy específico bueno, y a medida que creas la red, al final pasa siendo más fácil crecerla y eso es algo que saben los inversores, Los inversores. que al final es un crecimiento exponencial, en el que si has creado 1000 en cuestión de un mes, técnicamente podrías crear 10.000 en 2 meses y 100.000 en 3 meses. O sea, poniéndote números un poco locos, pero más o menos. O sea, es exponencial y entonces es lo que hay que estar al tanto cuando eres inversor, que tampoco quieres esperar demasiado tarde. Guay. Y de cara a la monetización, ¿no? Que en vuestro caso vendría por este concepto de social commerce y como decías ahora, al categorizar por clubes y tal, pues tenéis una vía de ver diferentes verticales donde podríais aplicar directamente el social commerce, ¿no? Es decir, a este Sí. tipo de personas o a este tipo de grupos les interesa este tipo de productos, así que ya tenemos como las verticales para lanzar, ¿no? ¿Cuál es el proceso hasta llegar allí? Y me pregunto también, ¿no? Comparando un WeChat que hablábamos ahora o un WhatsApp con un WeChat que sí que lo ha conseguido esto, Sí. ¿cuáles son las diferencias? Mira, ¿cómo y cuándo vamos a hacerlo? A ver, nosotros no queremos monetizar hasta que estamos seguros de que tenemos un producto en el que está dando suficiente valor de comunicación al usuario y no queremos que el enfoque de equipo sea otro hasta que consigamos eso. Y no queremos enfocarnos en la parte de monetización hasta que tenemos suficientes recursos. ¿Cómo vamos a hacerlo? El cómo está ahora mismo muy por definir. Tenemos opciones sobre la mesa en las que tenemos que validarlas con los usuarios. Nosotros sabemos
y esto no es una asunción nuestra o una idea que hemos cogido por ver WeChat en el mercado, nosotros sabemos por nuestros propios, por la gente con los que hablamos, los potenciales usuarios, que nos han dicho, sin decirles nada sobre nuestra monetización, nos han dicho una feature que nos vendría muy bien como una herramienta de comunicación de grupo es que podamos comprar productos relevantes a través de la misma aplicación. ¿Por qué? Porque nos hace la vida más simple y porque también hace la experiencia de comprar mucho más social. Al final, yo qué sé, yo estoy en un grupo de escalada, digamos, y sé que Pepito ha comprado unas botas y yo si puedo ver en la propia aplicación que Pepito ha comprado las botas X y comentar en eso, y decir, oye, ¿y qué tales son? Tal, oye, pues al final coge recomendaciones de esos productos y al final me lleva a mí, porque en la misma aplicación puedo también darle un clic y comprarlo. Entonces, el cómo pasa la transacción se puede hacer de distintas formas. Se puede hacer de manera un poco más e-commerce, más tradicional. Se puede hacer de forma más messaging, en el que a través de un bot, en el que digas, oye, me quiero comprar unas botas y te dan unas recomendaciones. Se puede hacer de varias formas. No nos hemos centrado exactamente cómo vamos a hacerlas porque ya te digo, sabemos que esa es la dirección que queremos tomar, pero queremos que el enfoque siga gastando en crear un producto que de verdad traiga valor al usuario en cuanto a comunicación. Y por eso, y yo creo que la diferencia principal con WeChat es que WeChat es como si metes un poco un Amazon y un WhatsApp y los fusionas. Y nosotros lo que queremos hacer es algo parecido, pero queremos hacerlo mucho más personalizado. Es decir, nosotros un data point que queremos coger es el tipo de grupo que tú perteneces para que tú puedas ver productos relevantes para ese tipo de grupo. Y así, o sea, que no sea una experiencia tan de supermercado como tienes en Amazon, pero que tú te metes en tu aplicación para comunicarte con tu comunidad de escalada y no solo ves a los miembros y dónde los eventos que van a ir los miembros de la escalada, pero también ves los productos y quién lo ha comprado. Por lo tanto, es un poco el crear una atmósfera total en el que puedas hacer todo lo que necesites con tu comunidad en la propia aplicación. Qué guay. Oye, no sé cómo vas de tiempo, pero tampoco queremos robarte mucho. Dinos. O sea, la idea Voy es un tener poco unos pillado. 5 minutitos. Vale. Sí. Pues, vale. Pues Pues mira, si nada, quieres hacemos. te tiramos la Di, Marc, última. sí. Venga, Tenemos adelante. también otro segmento que es el de recomendaciones. En este caso, normalmente preguntamos por ya sea libros, podcasts, pelis, canciones, pero en tu caso, por ejemplo, has estado en muchísimos sitios con 26 años, has vivido y trabajado en varios. Cualquier cosa, ya sea desde sitio que digas, ostras, os recomiendo que viajéis aquí, yo qué sé, peli, libro. A ver, en cuanto a dónde ir y obviamente relacionado con startups, ¿no? Yo Sí, diría por ejemplo. que si tienes la oportunidad, y cuando digo si tienes la oportunidad es si tienes algún contacto que esté conectado un poco con el ecosistema tecnológico de allí, yo creo una temporada en Israel, en Tel Aviv, es un sitio que yo creo que sería muy bueno para alguien, sobre todo que no tenga muchos contactos internacionales, porque es un ecosistema que está muy linkeado con el americano, que al final es el más grande, pero sigue manteniendo la misma ambición. Entonces tienes un poco como una introducción al choque de mentalidad que hay desde un ecosistema más temprano al que puede ser un ecosistema más maduro y más ambicioso, como puede ser el de Tel Aviv. Entonces yo ese sitio lo recomendaría, desde luego. En cuanto a podcasts, mis favoritos a día de hoy es uno que se llama el nombre, bueno, si buscáis Village Global Podcast, Vale. lo encontráis. Pero tiene un nombre que se llama Ventures no sé qué. Pero pones Village Global Podcast y lo encuentras, que es de un inversor que se llama Eric Thorenberg y hace podcast de todo tipo. O sea, es muy de cross-sector, de consumer, de B2B. Tiene a gente brillante como invitada. Es muy bueno. Eso nos Y gusta. luego, Ok. uno muy distinto, pero que yo creo que es muy, muy bueno, es el de Acquired. Que Sí. no, a veces invitan a algún emprendedor, pero muchas veces es simplemente ellos dos, que son también dos inversores,
jóvenes que hablan un poco de las historias detrás de los productos que han sido adquiridos o que han llegado a IPO y como que reflexionan no solo sobre toda la historia del fundador y de la historia del proyecto y de todos los altos y bajos, reflexionan si la adquisición tuvo sentido o no y por qué. Y eso es muy interesante. Sobre todo porque son productos que incluso la gente que no está tan metida en el mundo tech los conoce. Pues hablan de YouTube, hablan de WhatsApp, hablan de yo qué sé, de Twitch, hablan de muchos productos que tienes, que ya has visto tú incluso como consumidor. Entonces tiene mucha gracia pues en comprender más la historia detrás. Y en cuanto al libro de emprendimiento, yo creo que un libro muy bueno que te da muchas O de lo que bases quieras, de lo que quiera. Vale, de lo que quiera. Eso ya lo complica un poco más. Pero yo creo, bueno, No, viendo no, de emprendimiento... si tenías uno en mente, tira por ese. A ver, te digo el de emprendimiento que digo que tiene mucho sentido leérselo también con un poco de sal, pero el de Lean Startup Methodology, Vale. el de Eric Ries, es muy típico, pero es muy bueno. También es verdad que no... Es una metodología que no la puedes aplicar para todos los productos. El Lean Startup se puede aplicar sobre todo a productos que tienen mucho riesgo de mercado, pero que hay productos que a lo mejor no tienen tanto riesgo de mercado, tienen más riesgo de ejecución, entonces el Lean Startup tampoco funciona tan bien para esos productos. Pero en general es muy bueno leérselo para que te dé unas bases. Un libro muy entretenido, no tanto como para aprender, pero que es entretenido, es el de la historia de Twitter, se llama Hatching Twitter, y ese habla de toda la historia que, bueno, una vez más, es un producto que al final hemos utilizado todos como usuarios y tiene mucha gracia, pues bueno, comprender todo lo que vivieron desde el principio, cómo empezó, etcétera, etcétera. Y luego, por último, también relacionado con emprendimiento, que yo creo que es muy importante, que de hecho lo más importante que al final cualquier emprendedor tiene que leer, más que la teoría sobre emprender, como puede ser en Lean Startup y demás, es más el estado de ánimo y a lo que te metes psicológicamente hablando cuando emprendes. Y es un libro que se llama The Messy Middle, que es de Scott Belsky, es el fundador de Behance, y ahora también es angel investor y también invierte a través de Benchmark. Y habla un poco de que todo el mundo habla, pues yo qué sé, del momento que tú ves la idea, de que estás en el autobús y dices, quiero montar esto, y al momento pues que vendes la empresa por 3 billones a Google. Y que todo el medio, pues nadie habla de eso. Y entonces habla un poco de lo que de verdad hay en la mitad y que de verdad es lo importante. Que al final es lo que de verdad te hace llegar de punto A a punto B y te conciencia mucho de los desafíos que vas a tener que pasar como emprendedor y te lo pone desde su propia piel. Porque cuando montó Behance, que fue una empresa que acabó acabó levantando capital de Benchmark, pero la llevó bootstrapping hasta Series A y lo pasó bastante mal. De hecho, el cofundador es español, pero creo que vive en Nueva York. Se llama Matías Corea, si no me equivoco. Oye, guay, nos apuntamos todo esto. Y última cosa, nos tienes que recomendar a una persona, a alguien que creas que puede ser interesante tener aquí con nosotros para hacerle unas preguntas. Vale, ¿tiene que ser emprendedor o...? O sea, no alguien que esté necesariamente relacionado, de sí. startup, pero que tenga esa actitud o que haya emprendido algo así. Vale, pues os voy a recomendar a Inés Guerra, que solía trabajar con nosotros. Se metió en el proyecto nuestro, en el primer producto. Se vino a Israel con nosotros Vale. también. Y luego, pues, se dio cuenta trabajando con nosotros que le gustaba mucho el tema tech. Y como mujer que había estudiado en ICADE, ADE y Derecho, digo mujer porque no es tan común en tecnología, desgraciadamente, dijo, oye, me quiero volver desarrolladora de software y se metió en Ironhack y después en el propio Ironhack montó una agencia de desarrollo, o sea que también es emprendedora al fin y al cabo y con otros socios que conoció y yo creo que, bueno, aparte de ser Inés una crack, te os puede contar un poco, a lo mejor el otro lado de la moneda, en pues la parte de Israel y trabajar en una startup, no tanto como fundadora, pero como empleado número uno, y luego cómo fue la etapa de montar su propia agencia y ahora lidia con muchas startups al fin y al cabo, o sea que seguro que tiene insights interesantes. Vale.
Pues Nos la muchísimas apuntamos. gracias, Carlos. Sí, te Gracias, paso Carlos, luego por tu su energía, email. tío, que es brutal, tío, la energía, el positivismo y la experiencia que tienes, tío, con lo joven que eres. Muy guay, muy inspirador. Muchas gracias por tu Gracias, tiempo hombre, y gracias a nos volvemos a vosotros. ver pronto. Vale, venga, un abrazo a los dos, ¿eh? Muchas gracias. A ti. Está en Víctor y Suerte. Jordi también. No, Carlos. Hasta Gracias. luego, Adiós, adiós, chicos. Carlos. Hola, Que vaya Carlos, bien. muchas gracias.